Buenas noches. Es gusto es mío estar aquí también. Y oremos. Lord, will you please come? Señor, por favor, ven. We need you to shine light on your word. Necesitamos que tú alumbres tu palabra. Holy Spirit, will you just fill this place? Espíritu Santo, por favor, llena este lugar. Will you move in our lives to make these truths part of us? Y muévete en nuestra vida para que estas verdades sean parte nuestra. We want to trust you with our lives and your plan. Queremos confiar nuestras vidas en tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Okay. Put the. Oh, here. Oh, I'm sorry. Yeah. So we're going to answer some questions. Bueno, vamos a responder algunas preguntas. So the people, anybody who asked a question and is not here is going to have to listen to the audio. Así que los que hicieron preguntas y no están aquí en este momento van a tener que escuchar el audio. Although other questions will be answered later. Aunque while hay we're going over. preguntas que las vamos a ir respondiendo después. And then 2 questions were on children, so they're still not going to be answered until probably tomorrow night and the next day. Y 2 preguntas estaban relacionadas con los hijos, entonces esas no las vamos a responder hoy, sino quizás mañana. I really liked some of these questions. Y algunas preguntas me gustaron mucho. So, but first, we need to see what happens in a person's heart with divorce. Pero antes quiero que veamos qué sucede en el corazón de una persona con el divorcio. I prayed many hours last night to get the correct answers in His Word and what He wants to say today. Anoche estuve varias horas orando, pidiéndole al Señor que fuera Él quien respondiera, quien me diera las respuestas a estas preguntas que ustedes tienen. And He gave me this illustration Y me dio esta ilustración that I made into this slide here. y la puse en esta imagen. Now, let's say it doesn't matter if the couple are Christian or not, the same process applies. Y no importa si una pareja son cristianos o no, porque el principio se aplica de la misma manera. But we're going to take this from the point of view of a Christian married couple. Pero lo vamos a ver desde el punto de vista de una pareja de cristianos. Now, before marriage and in the beginning of the marriage, the Lord is planting seeds and He's growing things in the hearts. Ahora, antes del matrimonio y al principio del matrimonio, el Señor está sembrando muchas semillas para que comiencen a crecer en el corazón. But we already know there's quite a bit of differences between husbands and wives and any one of us. Pero hay muchas diferencias entre un esposo y una esposa, diferencias entre todos nosotros. And so expectations are not met. Y entonces no siempre se cumplen las expectativas. Sometimes nasty words are said. A veces decimos palabras crueles, Sometimes physical violence. incluso a veces nos ponemos violentos. And it can happen again and again and again. Y estas situaciones se pueden dar una y otra vez. Now, if this happened to us from anybody else, Ahora, if this happened to us from someone else that's not our spouse, si alguien más que no es nuestro cónyuge se porta así con nosotros,
we would go to Peter and say, Lord, how many times should I forgive? Entonces seríamos como Pedro y le diríamos al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? 7 times? ¿7 veces? No. You keep forgiving and forgiving and forgiving. No, tú te pones a perdonar y a perdonar y a perdonar. But when this is our spouse, they're so close to us. Pero cuando es nuestro cónyuge, una persona que está tan cerca a nosotros, And we have expectations of how they are to treat us. y tenemos estas expectativas de cómo se supone que nos debe tratar. You are my husband. You are to do X, Y, XYZ. Is that how it said? You do, etc., etc. Ajá. Tú eres mi esposo y como tal, tú debes hacer esto, esto, esto y esto. You are my wife. You're to do this and this and this. Tú eres mi esposa y por lo tanto debes hacer esto, esto y esto. And we have an expectation of how much respect we deserve. Y tenemos una expectativa de cuánto respeto merecemos de los demás. And before we're married, we don't even know all of our expectations Y antes de casarnos no tenemos ni idea de nuestras expectativas. until all of a sudden we find a situation that happens right in front of us. Hasta que repentinamente sucede una cosa ahí en el momentito. Married couples in the room, ¿Hay parejas de casados aquí en esta habitación hoy? how many have discovered this? ¿Cuántos han descubierto esto que yo estoy diciendo? Single people, do you see all the hands? Jovencitos, ¿ya vieron las manos? ¿Los solteros? ¿Ya se fijaron? Happens every time. Sucede todo el tiempo. So we get offended. Entonces nos ofendemos. You know, we say we're not going to forgive. Y decimos, yo no voy a perdonar. They've hurt us and it's all their fault. Me hirió y es su culpa. Bitterness creeps in. Y entonces se mete la amargura. And then what ends up happening Y lo que sucede al final is we say, well, they don't deserve what I vowed. Entonces, lo que decimos al final es, lo que pasa es que no merece que yo cumpla con mis votos. They've let me down so many times Me ha decepcionado tantas veces that why should I do this and this and this? que ¿por qué yo voy a hacer todo lo que supuestamente debo hacer? So offenses come in and hurt feelings and expectations. Y entonces vienen las ofensas, los sentimientos heridos, las expectativas por el suelo. And the Bible calls this a stony heart. Y la Biblia a esto le llama un corazón duro. Correcto? ¿Sí? And then we come to the place where we say, well, we're not going to do our part because they don't deserve it. Y entonces llegamos al punto en el que decimos, yo no voy a cumplir mi parte porque él o ella no lo merece. A husband may say something like this that I've heard before. Un esposo puede decir algo que yo escuché a alguien decir. It doesn't matter what I do, I can never please her. No importa lo que yo haga, yo nunca la voy a complacer a ella. A wife could say, it doesn't matter what I do, he always treats me worse than everybody else. La esposa puede decir, no importa lo que yo haga, él a mí me va a tratar peor de lo que trata a cualquier otra persona. Correct, married couples? ¿Es correcto? Casados, por favor, ¿estoy en lo correcto o no? Things like this come through your head. ¿Verdad que estas cosas vienen a nuestra mente? But we cannot let offenses and unforgiveness or anything stay in our heart. Pero no podemos permitir que las ofensas y la falta de perdón se queden en nuestro corazón. And we are required to keep our covenant. Y a nosotros nos es requerido guardar nuestro pacto. And all of these things start to be the stony ground in the parable. Y entonces todas estas cosas se convierten en ese terreno pedregoso que se describe en la parábola del sembrador. And God's voice gets choked out.
Y entonces la voz de Dios se ahoga. And here is the lie. Y entonces viene esta mentira. The only way is divorce. La única salida es el divorcio. There is no other option. No hay otra opción. So out of this heart, Y entonces de este corazón con piedras duro, translated before God, que se traduce delante de Dios, is God's grace is not sufficient to get me through my problems. lo que significa es, lo que uno dice es, Dios no es suficiente, su gracia no es suficiente para que yo pueda salir de este problema, para cambiarme. I'm leaving. Entonces me voy de aquí. Correct? ¿Sí? Now, this is someone who's given over their heart to offenses and unforgiveness. This happens outside of marriage. Y esto es algo que le sucede a una persona que se entrega a las ofensas y que permite que la amargura entre en su corazón. Y esto sucede también fuera del matrimonio. It might be faster when you're visiting a church and you don't like something they say. You're Puede gone. ser un proceso más rápido. Tú estás yendo a la iglesia, dicen algo que no te gusta, agarras tus cosas y te vas y listo. May take a little bit longer in marriage, but the same process happens. Puede tomar un poco más de tiempo en un matrimonio, pero es el mismo proceso. Let's read Isaiah chapter 30, verse 1. Leamos Isaías 30, versículo 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. There are so many truths in this one verse. Este versículo contiene tantas verdades. But is it rebellion to God to harbor offenses and unforgiveness in our heart? Ahora, ¿es rebelión en contra de Dios el permitir que hayan ofensas y amargura en nuestro corazón? Is it a rebellious heart that refuses to keep our promises? ¿Es un corazón rebelde el que se rehúsa a guardar sus promesas? A husband is a spiritual covering to her wife. Un esposo es la cobertura espiritual de su esposa. Parents are a spiritual covering to their children. Y los padres son la cobertura espiritual de sus hijos. So what is happening here? Entonces, ¿qué sucede? God's blessing and covering that can happen in marriage starts to fall apart. La cobertura y la bendición que está sobre el matrimonio de parte de Dios comienza a desmoronarse. Not because the covering isn't good, No porque la cobertura no sea buena, but because people are traveling outside the umbrella. sino porque las personas se salen de la protección, de la sombrilla, de la cobertura. Right? This is a perfectly good umbrella that I just opened inside. No bad luck. Esta es una sombrilla perfecta que abrí adentro de este lugar, pero no es por mala suerte, ¿ok? Now, I have to stand here and continue to teach, but what if Yo debo quedarme aquí y continuar enseñando, pero my wonderful interpreter here, mi maravillosa intérprete que está al lado mío, who together with me is teaching, que está enseñando aquí junto conmigo, decides to leave where the covering is? ¿qué pasa si ella decide salirse de la cobertura? Anyone throwing rocks is going to get her. Si alguien se pone a tirar piedras, le van a dar, le van a pegar. I mean, the rain would fall, and this is where the umbrella is, and she's outside. Va a caer la lluvia y la sombrilla está allí, pero como ella se salió, ella se va a mojar. And God says that then sin is added to sin. Y entonces Dios dice aquí que se añade pecado a pecado. So a person who leaves in divorce, and this is the condition of their heart, Entonces una persona
leaves. Okay. Una persona que se va y se divorcia tiene el corazón así, lleno de piedras, un corazón duro. Does this look like the road that says from righteousness to righteousness and holiness to holiness? ¿Se ve esto como el camino descrito en la palabra que dice de justicia en justicia y de santidad en santidad? Does it look like strength to strength? ¿Se ve como ir de poder en poder? Does it look like grace to grace? ¿Se ve como gracia sobre gracia? It is sin in the heart. Hay pecado en el corazón. And now they say, I'm free. Pero ahora la persona dice, ay, soy libre. I can do whatever I want. Puedo hacer lo que yo quiera. And guess what happens with those offenses? Y adivinen qué pasa con esas ofensas que están ahí. They multiply. Se multiplican. The issues that happened keep going through someone's head. Todos los problemas, las cosas que sucedieron, se quedan ahí en la cabeza y se repiten una y otra vez. And they rehearse offenses. Y They se repeat queda them. la persona pensando una y otra vez en las ofensas. And more rocks fill the heart. Y entonces hay más y más piedras en el corazón. It is almost always the case Casi siempre es el caso that the person who divorces the other, one spouse that divorces the other, que la persona que se divorcia de su cónyuge ends up leaving the church normalmente se va de la iglesia without repentance. sin arrepentirse. Without repentance. Sin arrepentirse. Now, just like all other sin, all of this needs to be repented and taken care of before we're clean again. Ahora, como cualquier otro pecado, todas estas cosas que están en el corazón del que se ha divorciado necesitan para ser limpiadas y quitadas, tiene que haber un arrepentimiento. Can a person who has gone through divorce be made clean again? ¿Puede una persona que ha pasado por un divorcio ser limpia nuevamente y restaurada? If they have true repentance Si tienen un verdadero arrepentimiento and they're willing to go all the way back to the beginning, y están dispuestos a regresar hasta el principio, where they started letting things into their heart, donde comenzaron a dejar que entraran cosas a su corazón. and just like the salvation, they admit that it is their fault. Y al igual que con la salvación, admiten que fue su culpa. I am sorry for my sins, Yo me arrepiento de mis pecados, not keeping my vow, por yo no haber guardado mis votos resenting my spouse, y haberme resentido con mi cónyuge. and willing to let the Lord show thing after thing that needs to be repented of in their heart. Y que esté dispuesto a que el Señor le vaya mostrando una cosa tras otra que debe ser arreglada en su corazón. And then they accept whatever judgment he sets. Y luego que acepte cualquier juicio que el Señor le envíe. You have to call up your children and apologize for what you did, breaking the covering over the family. Tienes que llamar a tus hijos y pedirles perdón por haber roto el pacto y la cobertura sobre la familia. You have to call your spouse or meet them and say, I'm sorry for how bad I treated you. Tienes que llamar a tu cónyuge o juntarte con él o ella y decirle, te pido perdón por la forma que te traté y por haber roto mi compromiso. Someone who's truly repented and wants to be right with the Lord will do things like that. Alguien que verdaderamente se ha arrepentido y que quiere tener las cosas bien con Dios, está dispuesto a hacer todo esto. And they will submit themselves to the pastor for inspection. Y además están dispuestos a someterse al pastor para ser inspeccionados. He's the spiritual covering of the church. Porque el pastor es la cobertura espiritual de la iglesia.
Just like a husband is to a wife, the pastor is to the congregation. Así como el esposo es con la esposa, el pastor es con la congregación. Just like a husband is to his wife, Jesus is to the husband. Y así como el esposo es con su esposa, Jesús es con el esposo. Same relationship. Es la misma relación. Marriage is giving us an idea of how Christ is with his church. El matrimonio nos da una idea de cómo es Cristo con su iglesia. How God is with his son. Y cómo es Dios con su hijo. It says in the Bible that Jesus submits to everything the Father decrees. En la Biblia dice que Jesús se somete a todo lo que su Padre dice. And he says, I'm under my Father, Y él dice, yo estoy bajo mi Padre, just like a husband's under me, así como el esposo está bajo mío, just like a husband is over his wife, así como el esposo está sobre su esposa. and my grace can be obtained if you come to me, because there's that covering. Y ustedes pueden obtener mi gracia cuando se acercan a mí, porque yo tengo esa cobertura. Now, this is the condition of someone's heart in an unrepented divorce. Ahora, aquí tenemos el corazón de una persona que no se ha arrepentido de su divorcio. Does this look like a heart that is heading towards heaven? Ahora, ¿parece este un corazón que va directo al cielo? No. No. So if by the grace of God, He takes them mercifully before they can go into all sin, maybe they just make heaven. Ahora, si por la gracia de Dios Amén. Él se los lleva antes de que caigan en todo esto, quizás van a hallar gracia. But many times divorce is the accepting of everything there that's in your heart. Pero It's the accepting of all of these sins that have taken root in the heart. Pero en general, muchas veces el divorcio es cuando uno acepta todas estas cosas dentro de su corazón. El odio, la falta de perdón, el resentimiento. So usually that act Así que normalmente ese hecho means that someone may be headed for hell. significa que puede ser que la persona vaya directo al infierno. And they have to be warned. Y tienen que ser advertidos. Now, wouldn't we say the same thing if someone was living with their boyfriend and girlfriend and having sexual relations? Ahora, ¿no le diríamos lo mismo a un par de novios que viven juntos y tienen relaciones íntimas sin casarse? Wouldn't we say the same thing about someone who is totally disrespecting their parents and insulting them and not obeying? ¿No le diríamos lo mismo a alguien que no respeta a sus papás y que los trata mal y que constantemente los insulta? We would say this in many other situations. Diríamos lo mismo en muchas otras situaciones. But marriage touches the heart. Pero saben, el matrimonio toca el corazón. And it's pretty close to our heart and home. Y esto es algo que está muy cerca de nuestro corazón y de nuestro hogar. And so someone doesn't want to say that. Entonces, a veces las personas no quieren decir estas cosas. We must be ones who tell the truth as it is to all people. Debemos ser personas que digan la verdad a cualquier persona, que siempre les digamos la verdad. But a person can be restored in the relationship to God. Pero una persona en esta situación sí puede ser restaurada para arreglar su relación con Dios. And we explain that process, just the same process that the Bible explains. Y ya explicamos ese proceso, es el mismo proceso que la Biblia explica. The same process that you read if you've already had From Glory to Glory and read the repentance book. Es el mismo proceso que podemos encontrar en el libro de arrepentimiento que se llama Cambiados de Gloria en Gloria.
If you have not read that repentance book, that is one of the most amazing books I've ever read. Si no han leído ese libro, yo se los recomiendo. Es uno de los libros más maravillosos que yo he leído. Because it takes everything down to the root of the issue. Porque en ese libro se va a la raíz de los problemas. And shows a person how to get right with God. Y le muestra a las personas cómo arreglarse con Dios. And there's a class on that, so we're not going. This is not that class. Pero este no es el curso de arrepentimiento, así que lo vamos a dejar ahí. Now, another question is, what if, Ahora, otra pregunta es, what's the condition of someone's heart ¿cuál es la condición del corazón de alguien if they have divorced and remarried? si se divorció y se volvió a casar? Sin unto sin. Pecado sobre pecado. Has this been dealt with? ¿Ya se trataron con todos estos asuntos de los que hablamos? And then God says, if someone marries a divorced person, Y luego Dios dice, si alguien se casa con una divorciada o un divorciado, they have committed adultery. comete adulterio. We went over that yesterday. Ayer lo vimos. And I touched on just about every argument that I've heard of to that statement. Y ayer tocamos casi todos los peros que yo he escuchado con ese argumento. So the state of someone who has divorced and remarried is they are living in adultery. Ahora, el estado de alguien que se ha divorciado y se ha vuelto a casar es que está en adulterio. Someone who is living with their girlfriend or boyfriend Alguien que vive con su novio o su novia is living in fornication. vive en fornicación. Someone who is a homosexual Alguien que es homosexual and they get into all those relationships, y se involucra en todas estas relaciones, they are in the sin of homosexuality. están en el pecado de la homosexualidad. What is the result of all of those things? Ahora, ¿cuál es el resultado de estas cosas que estamos mencionando? Without repentance, it is guaranteed a person is heading to hell. Si no hay arrepentimiento, está garantizado que esa persona se va a ir al infierno. Can someone who has divorced and remarried be restored in their relationship to God? ¿Puede alguien que se ha divorciado y se ha vuelto a casar restaurar su relación con Dios? Can a murderer be restored unto God? ¿Puede un asesino ser restaurado en su relación con Dios? Can someone who's had sex before marriage be restored unto God? ¿Puede alguien que ha tenido relaciones sexuales antes del matrimonio restaurar su relación con Dios? The answer is, of course. La respuesta es, por supuesto que sí. But they have to go all the way back to the first marriage, Pero tienen que regresar hasta el primer matrimonio, admit all of the different mistakes and sins, admitir todos los errores que cometió, todos los pecados que cometió, even admitting that the second marriage was adultery. y admitir aún que su segundo matrimonio fue adulterio. As we confess our sins, He is faithful. He who is faithful to forgive us our Porque sins. si nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel para perdonarnos And to turn and follow His ways. y darnos la vuelta y seguir sus caminos. Now, there's some things you can never get back. Ahora, hay cosas que uno nunca puede tener, o sea, recuperar. If someone has had sex before marriage, Si alguien ha tenido relaciones sexuales antes de casarse, they may be able to become spiritually a virgin again, puede ser que espiritualmente puedan ser vírgenes otra vez, but they will never ever get that physical act back. pero nunca van a poder quitar de sus vidas ese acto físico que cometieron. Someone who has murdered somebody, Alguien que mató a una persona, even if they're restored unto God, aún si se restaura con Dios, will still be required
to accept the judgments of their action. Tendrá que aceptar los juicios por lo que hizo, por sus acciones. Even if that's execution. Aún si este juicio es la ejecución. And if they do, when they die, they will be with God in heaven. Y si lo hacen, cuando se mueran, van a estar con Dios en el cielo. Divorce and remarriage is even more messy. Pero el divorcio y volver a casarse es más complicado, Many broken lives, porque muchas vidas se rompen, many broken children, muchos niños se rompen, many hurts and difficulties. muchas heridas y dificultades. And now you're going to be required to stand in some very, very difficult situations. Y ahora tú vas a tener que estar en situaciones muy, muy difíciles, We're commanded to be a father or a mother to our children. porque se nos da la orden, el mandato de ser padres y madres para nuestros hijos. You know how difficult that is if children are being passed back and forth? ¿Y saben que eso se vuelve tan difícil cuando los niños tienen que ir de una casa a la otra? What if the other spouse says, I don't care, I don't accept your forgiveness. I don't accept your apology. ¿Y qué tal si el cónyuge anterior te dice, bueno, a mí no me importa, pero yo no acepto tus disculpas, yo no te perdono? The kids and everything are mine, and I'm going to fight you for everything. Los niños y todo es mío y yo voy a pelear por ellos. And we go, God, this is how you're going to help to restore me. Y entonces tenemos que venir con el Señor y decirle, Señor, de esta manera tú me vas a ayudar para que yo sea restaurado. You are in charge. What should I do? Tú estás a cargo, ¿qué debo hacer? What is my responsibility? ¿Cuál es mi responsabilidad ahora? What will honor you with me walking now after all of the problems happened? ¿Cómo voy a poder yo honrarte a ti en la forma en que haga las cosas de aquí en adelante? So, what happens if a pastor then says, it's okay to divorce your wife or your husband? ¿Qué pasa también si tu pastor te dice, está bien que te divorcies? But they don't warn they're saying it's okay. Nos dice, sí, está bien, pero no nos advierte. Is that heart okay? ¿El corazón está bien aunque no nos adviertan? Is living with that heart okay before God? ¿Está bien vivir con un corazón así endurecido delante de Dios? So, he would be responsible before God for directing somebody in a way that he didn't intend. Entonces, el pastor va a ser responsable delante de Dios por encaminar a una persona a una situación que no era su intención. The head of the pastor is God, is Jesus. La cabeza del pastor es Jesús. The head of the pastor is not us in the congregation. La cabeza del pastor no somos nosotros los que somos de la congregación. Pastor, you did wrong today. Pastor, usted hoy lo hizo mal. How often do our children, if they speak to us that way, actually correct us? Cuán a menudo si nuestros hijos nos hablan de esa manera nos van a corregir, si lo hacen. How about if you're a boss, your workers coming up and telling you like it is? ¿Y qué tal si tú eres el jefe y viene tu empleado y te dice cómo debes hacer todas las cosas? You're a jerk, a bad man, you're doing everything wrong, and you'd better change. Usted es un inepto, está haciendo todas las cosas mal y tiene que cambiar todo aquí. He goes, oh, okay. Y entonces el jefe le va a decir, sí, tiene razón, ningún problema. Sí. But you see, we can pray for our pastors. Pero, ¿saben qué? Podemos orar por nuestro pastor. We can pray for our husbands or our wives. Podemos orar por nuestro esposo y por nuestra esposa. We can pray for the authorities over us. Y podemos orar por las autoridades que están encima nuestro.
And not, God, they're doing such bad things. Y no venir y decirle, ay Dios, es que están haciendo las cosas mal. God, help them to please you. Mejor digámosle, Señor, ayúdalos para que puedan ser agradables delante de ti. God, bring them into a place where you can bless them more than they've ever been blessed before. Señor, llévalos a ese lugar donde ellos puedan ser bendecidos por ti como nunca lo han sido antes. It's prayers like that touch the heart of God. La oración es así, la oración debe tocar el corazón de Dios. And if we are walking correctly before God, Y si nosotros estamos caminando correctamente delante de Dios, the heart of the king is in his hand. el corazón del rey está en manos de Jehová, dice la palabra. We don't become a stumbling block, we become a help. Nosotros no nos convertimos entonces en una piedra de tropiezo, sino nos volvemos una ayuda. Now we talked about what if the unbelieving spouse, they leave you. Y ya hablamos de qué sucede cuando el cónyuge que no es cristiano se va. And how if that happens, you're no longer under obligation to obey and honor because you can't, they're not there. Y ya dijimos que si eso sucede, tú ya no estás con la obligación de obedecerlo o de sujetarte a él, puesto que él ya no está allí. Entonces no se puede hacer eso. You cannot be responsible for a wife's decisions if she's 4 cities away. Y tú tampoco eres responsable por las decisiones que tomes tu esposa si ella ya se fue de la casa y ya no la ves. But what if they're off in all sorts of sin? Pero, ¿qué sucede si se fue y están metidos en toda clase de pecado? And they come back expecting you still to do what you vowed. Y regresa a la casa y pretende que tú continúes cumpliendo con tus votos, What if they're totally unrepentant? sin haberse arrepentido. Was your vow dependent upon that? ¿Tu voto depende del arrepentimiento de tu cónyuge? Want your spouse to change? Want your spouse to be able to be changed by God? ¿O es Do you want God to be able to change your spouse or change the situation? tú quieres que Dios cambie a tu cónyuge y cambie la situación? Then we need to learn our lessons. Entonces nosotros tenemos que aprender nuestras propias lecciones. We need to honor our vows. Debemos honrar nuestros votos, los que hicimos nosotros. But my husband makes horrible decisions. Pero es que usted no sabe, mi esposo toma decisiones horribles. How can I possibly honor, obey, and submit to him? ¿Cómo puedo yo honrarlo, obedecerlo y someterme a él? You just said he makes horrible decisions. You can't. Acaba de decir que él toma decisiones horribles, no puede hacerlo. You can't trust him. No puede confiar en él. But you can keep your vow trusting that God will move on your behalf. Pero sí puedes guardar el voto que tú hiciste confiando en que Dios sí lo puede cambiar a él. Where does it say, trust in your husband for your finances? ¿Dónde dice en la Biblia, confía en tu esposo para tener las finanzas que necesitas? Where does it say, trust in your wife for your sexual fulfillment? ¿Dónde dice en la Biblia, confía en tu esposa para que tu necesidad sexual sea satisfecha? Marriage partly has been made for sexual fulfillment. El matrimonio en parte fue hecho para satisfacer la necesidad sexual. But sex never totally fills that desire. Pero el sexo no llena completamente ese deseo. A husband's going to want sex again, a week later, a couple days later. El esposo va a querer tener relaciones sexuales 2 días después, 1 semana después. That desire just keeps popping up. Ese deseo está siempre allí.
You know, a wife wants to be close and intimate with her husband. Y la esposa quiere tener cercanía e intimidad con su esposo. But you see, what's behind that is something that can only be fulfilled by God. Pero detrás de eso está que hay algo que solo puede ser satisfecho por Dios. What if your husband or your wife were to lose their ability to have sexual relations? ¿Y qué pasaría si tu esposo o tu esposa ya no tienen la capacidad de tener relaciones sexuales contigo? What if like a lady has an issue of blood, like the older lady that touched the hem of Jesus's? ¿Qué pasa Garment. si tu esposa tiene un problema de sangrado, como esta mujer que fue a tocar el manto de Jesús? What if a husband gets older and just can't have sex anymore? ¿Y qué pasa si el esposo ya es mayor y ya no puede tener sexo? Oh, I'm free. We no longer can be one flesh. Oh, I'm gone. Bueno, soy libre, ya no tenemos que ser una sola carne. Adiós. You only get one husband or wife. Solo tienes un esposo, solo tienes una esposa. Situations like that are in God's hands. There's nothing we can do. Situaciones como esas están en manos de Dios porque no podemos hacer nada nosotros. We have to go to Him with situations like that. Tenemos que ir delante de Dios y presentarle este tipo de situaciones. A husband and wife can pray for those situations. Un esposo y su esposa pueden orar por situaciones como esta. And where two are agreed, there is so much more power. Y cuando dos están de acuerdo, hay tanto poder allí. And if God says, I'm going to release you and you can have all of the sex that you want with your spouse, Y si el Señor te dice, bueno, yo te voy a liberar y puedes tener todas las relaciones sexuales que quieras con tu cónyuge. praise God. Alabado sea el Señor. But what if He says, no, this is for your perfection? ¿Y qué tal si el Señor dice, no, porque esto lo voy a usar para perfeccionarte? Will we still be faithful to the end? ¿Vamos entonces a permanecer aún así fieles hasta el fin? Have I said anything very shocking yet? ¿He dicho algo que los ha impactado, que los ha choqueado hoy aquí? It may be shocking if it's the first time you've heard it, but it's in the Bible. Tal vez seas porque es la primera vez que lo escuchaste, pero todo esto está en la Biblia. Keeping your vows. Guardar tus votos, tus promesas. A husband and wife not refraining from sexual contact for long El periods of esposo time. y la esposa que no se niegan a tener intimidad sexual. It's all there. Todo está allí. Everything we need for the family is right here in God's Word. Todo lo que necesitamos para la familia está en la palabra de Dios. And when offenses and things come up, Y cuando vienen las ofensas, and there can be terrible abuses, I'm not denying that. y pueden haber abusos horribles, yo no niego eso. Here's an example. Un ejemplo. There was a lady who I know of that went to her pastor Una señora, yo la conozco, ella fue con su pastor. and said, Pastor, my husband, since I've been saved, is sleeping with all sorts of other women. Y le dijo, pastor, desde que yo me convertí, mi esposo está durmiendo con un montón de mujeres. He's treating me horribly. Me está tratando muy mal. He's telling me the things that he's doing each day Y todos los días me cuenta lo que hace. and saying, what are you going to do now, Christian? Y me dice, ¿y ahora qué vas a hacer, cristianita? Are you going to leave? ¿Te vas a ir? Did that make you angry? ¿Te enojaste? You still want to honor me? ¿Todavía quieres honrarme? And she said to Pastor Tucker, what can I do? Y ella le preguntó al pastor Tucker, ¿qué puedo hacer? And he said, that was one of the only times that any husband or wife came to him and said, what can I do? Y él me dijo que esa fue la única ocasión de todas las veces que él ha aconsejado matrimonios en las que vino uno de los dos con el problema y le dijo, ¿qué puedo hacer yo al respecto? And he said, honor your vow.
Y el pastor Tucker le dijo, honra los votos que tú hiciste. Trust in the Lord, not your husband. Confía en Dios y no en tu esposo. It is going to be very difficult. Va a ser muy difícil. Anytime you need prayer, call. Cada vez que necesites oración, llama. Anytime you need help, talk with my wife. Si necesitas ayuda, ve y habla con mi esposa. And they helped her through that situation. It was about 2 years. Y la ayudaron en este proceso. Fue más o menos 2 años. And one day he came home Y un día él vino a casa crying, llorando, saying, I am so sorry for everything I've put you through over the last 2 years. y le dijo, por favor perdóname, siento muchísimo todo esto que te he hecho estos 2 años. And there was some time where they needed to reconnect and be able to trust each other again. Y tuvieron que pasar por un proceso, un periodo de tiempo en el que volvieron a comunicarse y a restaurar su relación. But he ended up becoming like a worker in the church after Pero repentance. después de que él se arrepintió y de que arreglaron las cosas, él incluso se volvió trabajador en la iglesia. Repentance and a time of testing to make sure he has changed. Arrepentimiento y un tiempo de prueba para haber estado seguros de que él había cambiado. Did Joseph just instantly reveal himself to his brothers and sisters, or his brothers, and say, "Oh, come on, I'm ruler. Be ruler of your families and come up to Egypt." José con sus hermanos, instantáneamente en cuanto él los vio, les dijo, ¡ay, qué bueno que vinieron! Vénganse, yo ahora soy el jefe aquí, no hay ningún problema. He heard repentance and then gave them a time to prove themselves. Él los escuchó, se dio cuenta que se habían arrepentido y les dio un tiempo para que comprobaran que sí estaban arrepentidos y que habían cambiado. And then that authority was placed back to them. Y entonces la autoridad les fue dada de vuelta, They were all heads of their families. porque todos eran jefe de familia, They were all leaders in Israel. todos eran líderes en Israel. Only he was right next to the king. Pero José era el que estaba justo al lado del rey, de Faraón. He could have just kept them in the desert, right? Él los podría haber dejado ahí en el desierto, ¿verdad? But they were restored kind of to that position where they would have some leadership in the family again. Pero ellos fueron restaurados a esa posición donde podían tener liderazgo nuevamente. You can be in charge of Pharaoh's sheep. Pueden estar ahora a cargo de las ovejas del faraón. Now, what about if someone's been divorced and remarried and they want to be a worker in the church? Ahora, ¿qué pasa con alguien que se divorció, se volvió a casar, pero quiere tener un ministerio en la iglesia? What if they've been in that wrong relationship for a long time? And they've been in that adulterous relationship for a long time. Y ya estuvo en esta relación adúltera durante mucho tiempo, What if it was a short time? o un corto tiempo. Let's take a look at a couple of verses. Veamos un par de versículos. Let's look at 1 Timothy 3, 1 through 4. Veamos primera de Timoteo 3, del 1 al 4. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. A bishop is like, it's actually, the word means a superintendent. Un obispo, la palabra
significa un superintendente, the office of a bishop. el oficio, el trabajo del obispo. Kind of like if you're in the church, you're the pastor. Más o menos, si tú estás en la iglesia, tú eres el pastor principal. How many wives are you allowed to have? ¿Cuántas esposas puedes tener si vas a ser el pastor? One. Una. Now, but I have been divorced and now I'm remarried and I only have one wife. Bueno, yo me divorcié y me volví a casar y yo ahorita solo tengo una esposa. There must be some more scriptures that give us instruction into this situation. Y deben entonces haber más versículos que nos den instrucción acerca de este tema, So that we can understand clearly what Paul is saying. para entender claramente qué está diciendo Pablo. Let's go to Ezekiel chapter 44, Vamos a Ezequiel 44, verses 21 through 23. versículos 21 al 23. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior, ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel o viuda que fuere viuda de sacerdote. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. A priest or pastor who has been divorced and remarried Un sacerdote o un pastor que se ha divorciado y se ha vuelto a casar cannot teach people the difference between the holy and profane no le puede enseñar a las personas la diferencia entre lo limpio y lo impuro if they're living in the profane. si están viviendo en lo profano. I mean, they could teach the people in other areas, Pueden enseñarle a las personas en otras áreas, but a pastor is called to teach the whole Word of God. pero al pastor le es requerido enseñar todo el consejo de la palabra. What about pastors that actually perform the marriages of people who've been divorced and remarried and all ¿Y these qué things? pasa con el pastor que casa a personas que se han divorciado y se están casando por segunda vez? What happens to a pastor that from the pulpit says homosexuality is okay? ¿Qué pasa con un pastor que desde el púlpito dice está bien la homosexualidad? What happens to a pastor who marries two homosexuals? ¿Qué pasa con un pastor que casa a dos homosexuales? What happens to a pastor who marries some guy and his dog? ¿Qué pasa con un pastor que casa a este chico con su perro? Oh, that's really gross. Happening in Texas. Y está pasando en Texas. Ew. Fúchilas. Or they're trying, people are trying to be able to marry their animals. Están tratando, la gente está tratando de poder casarse con sus animales. Is God pleased with any of that? ¿Será que Dios se complace con todo esto que mencioné? Then how is God pleased with someone marrying two people who would be going into adultery? Entonces, ¿cómo va a estar de acuerdo Dios con una persona que está dispuesta a casar a dos que van a estar viviendo en adulterio? What if a pastor married two people knowing that it was against their parents? ¿Qué pasa con el pastor que casa a dos personas que sabe que los papás de ellos están en contra del matrimonio? Does God bless the breaking of authority structure? ¿Será que Dios bendice cuando se quebranta el orden en la autoridad? What if a pastor marries two people that the parents are saying, yeah, but he knows from God that they're not supposed to be together? ¿Y qué pasa con un pastor que va a casar a una pareja que sus papás dicen, sí, que se casen, pero el pastor sabe que ellos no deberían casarse? Watch over
those under you like someone who is going to give an account. Tenemos que cuidar a los que están bajo nuestra autoridad. ¿Cómo cuidaríamos a alguien por el cual vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios? I have seen my pastors refuse to marry people. Yo he visto como mis pastores se han negado a casar personas And warn them. y les han advertido. And they went off and got married someplace else. Y entonces van y se casan en otro lado. I don't think I've ever seen one of those marriages blessed. Creo que ninguno de esos matrimonios han sido bendecidos. All No los he sorts, visto bendecidos. all sorts of problems, or divorce, or Comienzan un drugs. montón de problemas, divorcio, drogas, toda clase de cosas. He knew they had different callings, different ministries that they were interested in. Porque el pastor sabía que el llamado era diferente, que los ministerios en los que trabajaban eran distintos. All sorts of problems that never should have happened in that marriage. Muchas cosas que después son problemas en el matrimonio que no deberían estar allí. But they are married. Pero están casados ahora. They have made a vow. Hicieron votos. They are bound to keep their vow to each other until one of them or both of them are dead. Y están obligados a guardar sus votos hasta que uno o los dos se mueran. And they have to repent of all the things in order for God to be able to give grace to be successful. Y tienen que arrepentirse de todo para poder recibir la gracia de Dios y para poder tener éxito. But there's going to be difficulties. Pero van a haber dificultades, There's going to be consequences. van a haber consecuencias. And they're going to have to accept those and ask the Lord for help. Y van a tener que aceptar las consecuencias y le van a tener que pedir ayuda a Dios. What if someone was in a relationship? What if a woman was in a relationship with a man? ¿Qué pasa cuando una mujer ha estado en una relación con un hombre? They did not get married, No se casaron, but they ended up having children, pero tuvieron hijos. and the man left. El hombre se fue. Is the woman free to remarry? ¿Puede ella volver a casarse? The Perdón, short- ¿puede ella casarse? according to the Bible, the short answer is yes. De acuerdo con la Biblia, la respuesta corta es sí. The more correct answer is they had better be careful as they can possibly be getting married. Y la respuesta más adecuada sería, deben tener mucho cuidado con quién se va a casar. They better walk so carefully before God that He has mercy on them and is very careful before they get married. Antes de casarse debe tener mucho cuidado de estar caminando bien con Dios y asegurarse que la misericordia de Dios está sobre su vida. Did they choose right the first time? Porque eligió bien la primera vez, Were they living correctly? estaba viviendo correctamente con la otra persona, They already have a child. ya tienen un hijo. Marriage may cause more problems with the child being accepted by the father accepting the child. Y entonces ahora un matrimonio puede tener sus problemas porque ya hay un niño y entonces el esposo tiene que aceptar al niño, tiene que estar ella segura de que está haciendo las cosas bien esta vez. What if the old husband comes in and says, "Now I want to be in my child's life"? Porque ¿qué pasa si el otro hombre, el papá del niño viene y se quiere llevar al niño? They have to be very careful about remarrying. Tiene que tener mucho cuidado cuando escoja para casarse. They better hear from God that it's not just acceptable. Y debe asegurarse de escuchar de Dios. Y no solo que la persona es aceptable, But it's that it's His perfect will. sino que es la perfecta voluntad de Dios que se case con él. Acceptable means there's going to be a lot of problems. Acceptable means there's still going to be a lot of problems. Porque aceptable significa que aún así van a haber muchos problemas. You ever buy something cheap
from overseas, over in Asia somewhere? ¿Alguna vez han comprado algo así que es bien, bien barato, hecho en Asia o por allá? It's cheap, it's acceptable. Es barato, muy barato, es aceptable. And then you find out it's got all sorts of little problems. Pero después nos damos cuenta que tienen problemas. And it may not work exactly like you thought it did. Y no funciona como uno creyó que iba a funcionar. You got to buy more things to fix it. Y hay que comprar cosas para arreglarlo. A person who's been in that situation had better be very, very careful with getting married. Esta persona que ha estado en esta situación debe tener mucho, mucho cuidado con quién se casa. But they can remarry. Pero sí se puede casar. And we have to warn them. Pero hay que advertirle. We have to warn the young ones about getting married. Debemos advertirle a los jóvenes respecto al matrimonio. We have to warn people who are in marriage what are the consequences of divorce and holding on to offenses. Y debemos advertirle a los casados cuáles son las consecuencias del divorcio y las consecuencias de guardar resentimiento. There are problems with divorce. Hay problemas con el divorcio. If anyone has been divorced in this room, you know that there's lots of problems with Si divorce. alguien se ha divorciado de los que están aquí, usted sí sabe cuáles son esos problemas. Financial, time, Financieros, de tiempo. and lots of others if there's children, lots Y of muchos others. más cuando hay niños. A breaking down of the authority, the authority and covering. Porque se rompe la autoridad y la cobertura. And when someone marries a second time, the problems are multiplied. Y cuando esta persona se casa por segunda vez, los problemas se multiplican. Now, someone may say, "Oh, but teacher, my second marriage is going great." Y alguien me podría decir, ay, no, maestro, pero mi segundo matrimonio va muy bien. What about your children? Pero, ¿y tus hijos? What about your former spouse? ¿Y tu antiguo cónyuge? What about what arguments have you been having? ¿Cuáles son las discusiones que has estado teniendo? What's still in your heart that's unrepented? ¿Qué hay todavía en tu corazón por lo cual no te has arrepentido? And gradually, as you peel away at those questions, you find it's not as great as they say. Y gradualmente, cuando uno hace todas estas preguntas, se da cuenta de que el matrimonio quizás no está tan bien como uno dice que está. Here's another one I've seen. Y esto es otra cosa que yo he visto. People have been divorced and remarried. La gente se divorcia y se vuelve a casar. And they're remarried, and it's basically two people living together that have separate lives. They have Y separate básicamente lives. se convierten en dos personas que se casan, viven juntos, pero tienen vidas separadas. Your kids, my kids. Estos son tus hijos, estos son los míos. Your job, my job. Tu trabajo, mi trabajo. My money, your money. Este es mi dinero, tú cuida tu dinero. Good deal. Buen trato aquí, No blessing of God. pero sin la bendición de Dios. When you stand before God at the judgment seat, is that how He intended marriage to be? Cuando tú estés delante del trono del juicio de Dios, te vas a dar cuenta que esa era la intención que Dios tenía para el matrimonio. Two people living like that Dos will, personas que viven así will never come unto totally being in union. nunca van a poder tener una unión plena. Becoming one flesh is never going to happen fully. Nunca van a obtener la plena a plenitud el convertirse en una sola carne. When does becoming one flesh happen? ¿Cuándo sucede, en qué momento sucede el convertirse en una sola carne, volverse una sola carne? In the beginning, God brought Eve and brought her to Adam. Al principio, Dios trajo a Eva y se la dio a Adán. And He said, "Two shall become one flesh." Y les dijo, dos se convertirán en una sola carne. And Adam accepts. Y Adán acepta. This is bone of my bone and flesh of my flesh. Él dice, ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. I do, Lord. Señor, yo la acepto.
Here's the fig leaf. Aquí está la hojita de la higuera y se la pongo como anillo. Now, when do those two become two flesh? Is it at that ceremony or is it when they first have sexual relations? Ahora, ¿cuándo se convirtieron ellos en una sola carne? ¿Al momento de esa ceremonia o cuando tuvieron intimidad sexual? Both. Ambos, Both. ambos. You gave your heart to somebody. Porque tú le entregaste tu corazón a alguien. You promised your love. Tú le prometiste tu amor. You basically united yourself spiritually Espiritualmente, básicamente te uniste con esa persona. with someone when you make that vow. Cuando tú hiciste esa promesa y dijiste esos votos, en ese momento lo hiciste. And you are on your way to one flesh. Y en ese momento te encaminas, comienzas el proceso de convertirte en una sola carne. And yet, at the physical act of sex, we are still becoming one flesh. Y aún así, en el acto físico de tener intimidad sexual, nos estamos volviendo una sola carne también. Because part of our wife becomes us and part of our husband becomes our wives. Porque una parte del esposo es de la esposa y una parte de ella es de él. It's all part. Se vuelven uno. Having children is part of becoming one flesh. Y tener hijos es también parte del proceso de convertirnos en una sola carne. Having financial difficulties is part of becoming one flesh. Tener dificultades financieras también es parte de ese proceso de convertirnos en una sola carne. Caring for our elderly parents is part of becoming one flesh. Cuidar a nuestros padres que ya son ancianos es parte de ese proceso de convertirnos en una sola carne. God says, "Man shall leave father and mother and cleave to his wife." Dios dijo, dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. The word cleaved in Hebrew La palabra unirse en hebreo means the same type of thing when you glue two pieces of wood together. es lo mismo que sucede cuando uno pega dos pedazos de madera con goma. Now, I love working with wood. A mí me encanta trabajar con madera. I've also worked in a machine shop for years and like working with metal too. Y también he trabajado con una máquina de metal durante muchos años y me gusta trabajar el metal. But when you're gluing two wooden boards together, Pero cuando uno pega dos tablas de madera con goma, you cut those edges so that they fit just right. uno corta la orilla de la madera para que case perfectamente una con otra. And when you're making something for yourself, Y cuando uno está haciendo algo que para uno, you put glue on every little bit of the end that you want to stick. uno le echa goma a todo, hasta la última partecita de ese pedazo de madera que quiere que se pegue. And you do the same thing to the other side. Y hace lo mismo con la otra orilla del otro pedazo de madera. And then you're careful to make sure there's not too much. Y uno se asegura de que no tenga demasiada goma. Because if the glue squeezes out everywhere, then it messes up the finish at the top. Porque entonces la goma se rebalsa y se sale por la orilla y entonces arruina el acabado. And then you line them up just perfect. Y entonces uno los alinea los dos pedazos perfectamente. And then you crank the pressure. Y entonces le aprieta la presa que las está juntando. And that pressure pushes the glue into the parts of the wood. Y ¿cómo se llama? Esa maquinita esa prensa lo que hace es apretar para que la goma penetre hasta lo último pedacito de la madera. And when you do it right, the wood breaks before the glue actually separates. Y si uno lo hace bien, se rompe la madera de al lado antes de romperse la unión con la goma. When you do it wrong, it separates right at the glue line. Ahora, si uno lo hace mal, se separa ahí donde estaba la goma. See, pressures, ¿Saben qué? Las presiones, difficulties, las dificultades,
caring for children, cuidar a los hijos, dealing with sicknesses, tratar con la enfermedad. are all meant to bring us closer to God and each other. La intención de todas estas cosas es acercarnos uno al otro y acercarnos a Dios. Where is it? There we go. This is how God intended marriage. Aquí vemos la intención de Dios para el matrimonio. You have a man and a woman, Un hombre y una mujer. and in between them there's a lot of differences. Y en medio de ellos dos hay muchas diferencias. But marriage is a completing union. Pero el matrimonio es una unión que completa. God said it is not good that Adam should be alone. Dios dijo, no es bueno que Adán esté solo. That means Eve was necessary for him to be perfected. Esto significa que Eva era necesaria para que él fuese perfeccionado. And Adam was needed so that Eve would be perfected. Y Adán era necesario para que Eva fuese perfeccionada. And men and women, believe it or not, think differently. Y aunque usted no lo crea, los hombres y las mujeres piensan muy distinto. And you need both perspectives to get a good idea of a situation and what to do. Y necesitamos las dos perspectivas cuando tenemos que solucionar algún problema y encontrar cómo arreglar algo. But between those two people are lots of differences and problems. Pero entre estas dos personas hay muchas dificultades, hay muchos problemas. I like it cold in the bedroom. A mí me gusta que mi cuarto, mi habitación esté fría. No, I like it hot. No, que esté calientita. No, I want you to turn on the windshield wipers whenever there's even a little bit of rain. No, a mí me gusta que aunque esté lloviendo suavecito, pongas los limpiabrisas al máximo. But I hate the noise of the windshield wipers making that squeaking noise. Pero a mí no me gusta porque chirrean cuando hacen ese ruido. You don't even know what those issues are yet before you're married. Pero antes de casarte, tú ni siquiera estabas consciente de que iban a surgir todas estas cositas. And so if you're not going close to God, you're trying to go through all these problems at one another. Y entonces, si los dos no están enfocados y caminando hacia Dios, y lo que están haciendo es tratar de caminar el uno hacia el otro, se encuentran con este montón de problemas. But as a husband and wife come together in union saying, we're going to follow God's way and plan for our marriage. Pero cuando la pareja en unidad deciden que van a buscar a Dios para que Él los ayude a resolver todas las situaciones, They have the same vision tienen entonces la misma visión and they're going towards God. y están dirigiéndose los dos hacia Dios. God's dealing with issues. Y entonces Dios va a tratar con los problemas. And all of a sudden, that distance in between us gets a little smaller each time. Y entonces nos damos cuenta que esa gran distancia que estaba entre uno y el otro se vuelve cada vez más corta. And many times we don't even know what's there until a little pressure is applied. Y muchas veces ni siquiera sabemos qué hay entre los dos, sino hasta que viene la presión. And someone can say, I don't like how my mate is, I don't like how my wife, I don't like how my spouse is handling this. I don't like how my wife is handling this situation. Y alguien puede decir, a mí no me gusta cómo mi esposa está manejando esta situación. But if you two are coming together to seek God in that situation, so you both have the same vision, Pero si los dos están juntos buscando al Señor para que les dé la respuesta para la situación, that pressure has just pushed that glue a little deeper into each of you. esa presión lo que hizo fue meter la goma un poquito más adentro entre uno y el otro. Amen? Amén. Let me check see if, we got till 5 before, right? Or is it after? A quarter after? Okay, good. We'll be back on track by then. Are there any curses on a child that someone has
if they weren't married. Un hijo recibe maldiciones si fue concebido fuera de matrimonio. Numbers chapter 14, verse 18. Números 14:18. This is clear. This is repeated several times in Scripture. Esto se repite varias veces en la escritura. 14:18. Números 14:18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebeldía, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Yes. Sí puede haber. Yes. Sí. I mean, is the question, how do I help them to be free? That's a better question. Ahora, si la pregunta es ¿cómo ayudo a mi hijo para que sea libre de esto? Esa sería una mejor pregunta. Even in marriage, things are passed on to our children. Aún dentro del matrimonio nosotros heredamos cosas a nuestros hijos. Was our husband or wife someone who was an alcoholic when the child was born? Cuando nuestro hijo nació, ¿el esposo o la esposa había sido alcohólico? That child has to be prayed for. Hay que orar por ese hijo. The Lord has to be sought to set him free. Hay que buscar al Señor para que él sea libre. But that's not enough. Pero eso no es suficiente. The child has to be warned that that is a seed that's inside of them that can grow. Hay que advertirle al niño de que esa semilla está dentro de él y que es una semilla que podría crecer. Stay away from alcohol. Your grandfather, it killed him. Tienes que alejarte del alcohol porque el alcohol mató a tu abuelo. I'm so sorry and ask your forgiveness for having you born out of wedlock. Yo te pido perdón porque yo te concebí fuera del matrimonio. Perdóname por haber hecho algo así. But guard your heart against fleshly desires. Pero tienes que cuidar tu corazón de los deseos carnales. You have a little seed that's inside of you that you cannot give an inch to. Tienes esta semilla, esta pequeña semillita dentro de ti y tú no puedes ceder ni un poquito en este tema. And we have to be diligent to teach them Y debemos ser diligentes para enseñarle a nuestros hijos how to stay away from those things that may trap them. cómo mantenerse alejados de estas cosas que los pueden atrapar. In church history, I read a very interesting example of this. En la historia de la iglesia yo leí un ejemplo muy interesante de esto. The father was an alcoholic, but the mother was sober and went to church and followed God. El papá era alcohólico, pero la mamá no. La mamá era una cristiana que iba regularmente a la iglesia. And the father was in the theater and did acting and traveled around and was missing a lot of the time. El padre estaba en el teatro, era actor y tenía que viajar mucho y no estaba todo el tiempo en la casa. And she had 2 sons. Y ella tuvo 2 hijos. And she warned them, do not have one drop of alcohol or you could be addicted. Y ella les advirtió a los 2, no pueden probar ni una gota de alcohol porque se pueden volver alcohólicos. And one saw his father and did what it says in Ezekiel 18. Y uno de ellos vio a su papá e hizo lo que está escrito en Ezequiel 18. I see those sins and I will not be a partaker of them and I will follow the Lord. Yo he visto esos pecados, yo no voy a participar de ellos, yo voy a seguir al Señor. And I will trust that God will not hold that sin to me. Y yo voy a confiar de que Dios no va a permitir que ese pecado esté en mí. And he wanted it broken. Y él quería que esa herencia fuera rota. The other son thought, I'm just going to try alcohol as he was out with some of his friends. Pero el otro dijo, no, yo voy a probar un poquito de alcohol porque había salido con sus amigos. And he got home Y llegó a la casa de regreso and he woke up the next morning and said, hey, that wasn't so bad. y a la mañana siguiente se despertó y dijo, pues no estuvo tan mal. I don't think I need another drink.
Yo no creo que necesite tomarme otro trago. I'm not addicted after one drink, No me volví adicto después de un trago. but the spirit of alcoholism clouded his mind, Pero ese espíritu de alcoholismo se metió en su mente. and he said, I'll do that again. Y entonces él dijo, voy a probar otra vez. I mean, this was an example. This was in the United States, Esto fue en los Estados Unidos. and you may come across when you get into the church history class, but I don't know if the teacher will talk about it. Y ustedes pueden ver esta historia cuando estudien la historia de la iglesia. No sé si el maestro lo va a compartir. And one brother became an alcoholic, and the other brother became a traveling minister. Uno de los hermanos se volvió un alcohólico y el otro se volvió un ministro de los que viajaban predicando. And affected all sorts of people. Y esto afectó el predicador afectó a muchas personas. That's the example. Ese es el ejemplo. I mean, yes, it is something that came from our parents, that's in us, but we need to seek the Lord to break those generational curses that are in our lives. Podemos heredar cosas de nuestros papás y nuestros ancestros, pero también podemos venir con el Señor y pedirle su ayuda y su gracia para que esas herencias generacionales se rompan en nuestra vida. It can be cancer, it can be heart problems, Puede ser el cáncer, puede ser problemas del corazón, it can be financial difficulties, Dife- poverty. dificultades económicas, pobreza, It could be pornography and lust. pornografía, lujuria. It could be, cursing and swearing and having an evil mouth. Maldecir, tener una boca sucia. All these things can be passed down, and really, we have to break them. Todas estas cosas pueden ser heredadas y somos nosotros los responsables de romperlas. If we want our children to be free. Si queremos que nuestros hijos sean libres. See, there's got to be one generation that stands up and says, no, Tiene que haber una generación que se ponga firme y que diga no. I will live right, I will do what it takes. Lord, please grant your mercy. Yo quiero lo correcto. Señor, por favor, dame misericordia. Give me the key to break this curse in my Dame family. la llave, la clave para romper esta maldición en mi familia. Amen? Amén. And again, you've probably heard this in other courses already. Y puede ser que ustedes ya hayan escuchado esto en otros cursos. What do I do if my husband confesses that he is a homosexual? ¿Qué hago si mi esposo me confiesa que es un homosexual? Ooh. What would you do if your husband confessed that he murdered someone? ¿Qué harías si tu esposo te confiesa que mató a alguien? Ooh. What would you do if your wife confessed that she stole $30,000 from her work? ¿Qué harías si tu esposa te confiesa que se robó $30,000 de su trabajo? Ooh. It's all the same. Todo es lo mismo. What's our responsibility? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? We need to get on our knees and pray to God. Necesitamos ponernos de rodillas y clamar a Dios. We need to warn them. Necesitamos advertirle al cónyuge. You know, not arguing and complaining and saying the same thing over and over again. No ponernos a discutir y a quejarnos y a reclamarles una y otra vez lo mismo. No, no, no. But walking rightly before God to give them the best opportunity to change. Sino caminar con rectitud delante de Dios para darle a nuestro cónyuge la mejor opción para que él cambie. How many in here can make a homosexual straight? ¿Cuántos de los que están aquí presentes pueden hacer que un homosexual se arregle? 10 minutes, I'll just use a big rope. 10 minutos, voy a usar una cuerda. We can't do that. Por supuesto que no podemos hacer algo así. How can you stop someone from having wrath in their heart? ¿Cómo podemos evitar que alguien tenga ira en su corazón? We can't. No podemos. But we can do our part.
pero sí podemos hacer nuestra parte. We can go to God on their behalf. Podemos ir delante de Dios de parte de ellos, a favor de ellos. David was given a key for his father, Saul, was given a key to help his father, Saul. David was, David, you know how he became the son-in-law to Saul, so that Okay. was his dad. Okay. A David, Father-in-law, sorry. a David le fue dada una clave para ayudar a su suegro, Saúl. When the evil spirit comes, you're going to play. Cuando venga el espíritu maligno sobre Saúl, tú vas a tocar el instrumento, And the la evil música. and the evil spirit would leave Saul, El espíritu maligno va a dejar a Saúl, not because David did that, no porque David hizo lo que hizo, because David, as a good son-in-law, followed God's pattern, sino porque David, como buen yerno, siguió las instrucciones de Dios interceded on behalf of his father-in-law, e intercedió a favor de su suegro. and God removed the spirit. Y entonces Dios quitó ese espíritu. Now, later on, Saul still chose the evil spirit. Ahora, más adelante, Saúl de todos modos escogió estar con ese espíritu maligno. And God removed him. Y Dios quitó a Saúl. And that may be what God does. Y puede ser que sea eso lo que Dios haga. But out of a love for our spouse, we want to see them restored. Pero debido a que amamos a nuestro cónyuge, nosotros debemos procurar su restauración. We want to see them repent. Nosotros queremos ver que se arrepientan. The worst situation you can be in La peor situación en la que tú puedes estar is when someone says something like this. es cuando alguien te dice, Boy, I hope you go to hell. ay, ojalá te vayas al infierno. But it gets so bad in marriage that people say those things. Pero a veces las cosas se ponen tan duras en un matrimonio que la gente dice cosas así. It gets so bad in someone's heart El corazón de alguien se pone tan mal that it becomes filled with that. que se llena de ese tipo de comentarios. Amen. Amén. Have I spoken truth? ¿He dicho verdades? We have plenty of examples, Tenemos muchos ejemplos, both that we can see with our own eyes looking around and more importantly in Scripture. ejemplos que podemos ver en la gente que tenemos alrededor y más importante, ejemplos en la Biblia. For fun today, I typed in to Google a couple of words. Hoy, solo por entretenerme, me metí a Google y escribí un par de palabras. I put verses against divorce. Puse versículos en contra del divorcio. I also put in, and I typed in, can a pastor divorce, remarry, and be a pastor? Y también escribí, ¿puede un pastor divorciarse, volverse a casar y seguir siendo pastor? And I made sure to put, that verses against. Y lo hice corto, puse versículos en contra de. I got 3 pages saying it was okay. 3 páginas encontré que decían que estaba bien, que sí se podía. Not a single verse that was used that said that it was not. Y no encontré ni un solo versículo que dijera que no. I only checked like 2 or 3 of the couple of pages to see what was on there, and Y solo revisé un par de esas páginas para ver qué decían, pero nada que ver. they tried to refute everything in the Bible that said don't divorce. Lo que hacen es refutar todos los versículos en la Biblia donde dice que uno no debe divorciarse. I couldn't believe it, Y no lo podía creer. and I just started laughing. God, Satan really has Google. Y entonces me reí y le dije, Señor, definitivamente Google le pertenece a Satanás. But look at the messages that are out there everywhere we go. Miren los mensajes que están por todos lados a donde vamos.
It's okay to live with someone before marriage. Está bien vivir con alguien antes de casarse. Smoke, drink, have fun. Fumen, beban, diviértanse. Follow your heart. Sigue tu corazón. All it takes is marrying someone you're compatible to. Lo que necesitas es casarte con alguien con quien eres compatible. How do you find someone you're compatible to? ¿Cómo encuentras a alguien con quien eres compatible? And how, what's that mean? ¿Qué significa ser compatible? Someone that won't annoy you? ¿Alguien que no te vaya a molestar? I'm sure I annoy my wife. Yo estoy seguro que molesto a mi esposa. Someone who always says the right thing? ¿Alguien que siempre diga lo correcto? Is that compatible? ¿Es eso compatibilidad? Two people who love rock climbing. Climbing on. Dos personas que les guste escalar montañas. I will find my perfect match on eharmony.com. Yo voy a encontrar mi pareja perfecta en armoniadelamor.com. Because I can see if their favorite music is just like mine. Porque allí yo voy a ver si su música favorita es igual a la mía. You're going to have the same problems as everybody else. La verdad, van a tener los mismos problemas que tienen todos. The only person who knows who we are truly compatible with La única persona que sabe con quién somos verdaderamente compatibles is the one that most people do not consult. es aquella a la que la mayor parte de las personas no le preguntan. And we have to beg and plead the Lord before marriage that we marry the right one. Y nosotros debemos suplicarle y rogarle al Señor que por favor sea Él quien escoja con quién nos vamos a casar. And we have to prepare for marriage before we're married. Y debemos prepararnos para el matrimonio antes de casarnos. Oh, and that brings me to our next subject. Ay, y entonces el siguiente tema, Marriage. matrimonio. Marriage. What is it? ¿Qué es el matrimonio? I've already told you. Let's see if you can repeat a couple things. Ya les dije, así que a ver si podemos repetir un par de cosas. Or give your own amazing definition that's better than anything I could come up with. O puede ser que ustedes tengan una mejor definición de la que yo les pueda haber dado. Because you could. I'm Porque just a por teacher. supuesto, yo solo soy maestro. Ustedes pueden tener algo mejor. What is marriage? ¿Qué es el matrimonio? ¿Alguien? Oh boy. Ay, ay, ay. Marriage is meant to complete two people. El matrimonio es para completar a dos personas. What is the whole goal of the Christian life? ¿Cuál es la meta de la vida cristiana? To become like Christ. Ser conformados como a Cristo, So that for all eternity para que durante toda la eternidad we can be in His presence and in His fellowship. podamos estar en su presencia y tener comunión con Él. What Sí. else is there? ¿Qué más? He has all joy, all peace, all love, Porque Jesús tiene todo el gozo, toda la paz, todo el amor, in more measure than we can ever fathom. más de lo que nosotros podamos imaginar. It says that for all eternity Dice que durante toda la eternidad we will be taught the wonderful things of God. vamos a estar aprendiendo las maravillas de Dios. Will it take 1,000,000 years to learn it all? ¿Será que vamos a necesitar 1.000.000 de años para aprender todo? 1,000,000,000 years? ¿O 1.000.000.000? Maybe however many years the United States is in debt. ¿O tal vez los muchos millones de deuda externa de Estados Unidos? That's up there. But
We won't even scratch the surface. Pero aún después de todo ese tiempo, ni siquiera vamos a haber aprendido un poquitito. Marriage is completing two people to bring them into such a relationship that we learn what God's like. El propósito del matrimonio es completar a dos personas para que crezcan y su carácter crezca de tal manera que puedan agradar a Dios. So what if God calls you to be single? Pero ¿y si Dios te ha llamado para que te quedes soltero o soltera? The joy of everybody. El gozo de todos. Todos quieren esto. I'm sorry, I teach kids in school and I never hear them say that. Yo doy clases a los niños en el colegio y ninguno de ellos me ha dicho que qué felicidad quedarse soltero. Well, maybe the youngest ones. I hate girls. Tal vez los más chiquitos, porque ellos, uy, las niñas fúchilas. And then I see them go punch one to get their attention. Pero después veo cómo va con la niña y le pega para que le ponga atención. But for some people, God will call them, or maybe you, to be single because that will complete you. Pero hay personas a las que Dios las llama para permanecer solteras, porque de esa manera estas personas van a estar completas. Quizás es tu caso. And that takes a special grace. Y para estar en esta posición, Dios nos da una gracia especial. But if we're to marry, here's the key to finding the right one. Pero si nos vamos a casar, esta es la clave para encontrar la persona correcta. What age should we be married? ¿A qué edad nos deberíamos casar? I'd say somewhere between 18. No, that's too early. Yo diría que tal vez entre los 18, muy joven 18. God couldn't possibly call someone at 18 to be married. Puede ser que Dios llame a alguien a los 18 para que se case. Oh, wait, I forgot. My mother-in-law. Ay, mi suegra se casó a los 18. Ah, okay. Ok. Somewhere between there and 100. Sure. Así que entre los 18 y los 100 años, por ahí, entre esas edades es la mejor edad. If God says, now's the time to marry and you're 35, marry at 35. Si Dios dice, es tiempo de que te cases, si tú tienes 35 años, cásate a los 35. If God says, this is the person I want you to marry because you're both called to go on the mission field, Si and el, you're Señor te 24, dice, si el Señor te dice, yo quiero que te cases con esta persona porque ambos tienen el llamado para ser misioneros y tienes 24, then get married at 24. cásate a los 24. But it will be made clear by several undeniable proofs. Pero esto tiene que quedar claro con varias pruebas irrefutables. And it will be God who will bring our husband and wife to us and not us going to get them. Y va a ser Dios quien nos traiga a nuestra esposa o a nuestro esposo y no vamos a ser nosotros el que va a salir corriendo a buscarlo. If you're looking everywhere possible to get a husband or a wife, Si estás allí buscando por todos lados la esposa o el esposo, oh, you'll find someone who will say yes. vas a encontrar a alguien que te diga que sí. But is it in God's time? Pero ¿va a ser el tiempo de Dios? Do they have the same calling? ¿Será que tiene el mismo llamado? Is it with the approval of your parents? ¿Será que tus papás están de acuerdo? Does the pastor say this is a good union where you'll become closer to God? Ya dijo el pastor que va a ser una buena unión y esta unión los va a acercar más a Dios. Are you walking in the place where you're supposed to be? ¿Estás en el lugar donde tienes que estar? If you're supposed to be in Bible school, but you're off in college, you're going to meet the wrong person. Si tú deberías estar en el instituto bíblico, pero en vez de estar ahí estás en la universidad, vas a conocer a la persona equivocada. If you're supposed to be in Guatemala and you're off living in Bolivia, you can meet the wrong person. Si tú deberías estar en Guatemala, pero estás en Bolivia, muy probablemente vas a conocer a la persona equivocada. The key is God will bring you together in the time and will let you know.
La clave es, Dios te va a unir con alguien en el tiempo apropiado y Él te lo va a hacer saber. And he's going to say, hey, look at what I got for you here. Y entonces va a venir Dios y te va a decir, mira lo que encontré para ti. Someone with 4 teeth and like hair growing out of one ear. Alguien que tiene 4 dientes y que le sale el pelo por el oído. There you go. Ah, allí está. Do you know, God is going to pick a person who will be satisfied with. ¿Sabes? Dios va a escoger una persona que va a hacer lo mejor para ti, que te va a satisfacer en todo. He wants a completing union. Porque Él quiere esta unión que te complete, que te llene. You can totally trust him with your marriage choice. Tú puedes confiar en Dios plenamente, que Él va a escoger bien. And he said it was good. Y Dios dijo que era bueno. They were satisfied. Ellos dos, Adán y Eva, estaban satisfechos. Wow, what great words. Esas palabras son maravillosas. Let's take a break. Bueno, vamos a ir al receso.